Buenas tardes, estimados. Vamos a esperar unos minutos más a que se conecten los demás, ¿sí? Buenas tardes, estimados. Ahí empiezo a compartir. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Confirmen, por favor. Ah, vale, perfecto. Ya. Mi nombre es Denis Alex Sánchez Montalbán y yo estoy a cargo de la sesión número 3, que viene a ser el tema de leyes fundamentales, que es el tema de hoy. Más prácticamente nos vamos a basar en lo que es la ley de Ohm, porque en leyes fundamentales está lo que es circuitos series paralelos y las leyes de Kirchhoff. Pero eso lo vamos a ver en otra sesión. Hoy día vamos a ver lo que es la ley de Ohm, nomás. El índice de lo que vamos a ver en los temas. Vamos a ver un poco la introducción de lo que vamos a hablar.
la motivación, que es un pequeño ejercicio que al final de la sesión lo vamos a realizar todos juntos y vamos a ver lo que es la ley de un poco de teoría y los ejercicios y al final la conclusión de lo que hemos hecho. Introducción. Como ya le dije, esta semana es la semana 3 y vamos a ver la ley de Ohm, que son una parte de las leyes fundamentales, donde vamos a ver cómo es que, cuándo se descubrió y cómo es que se describe la ley de Ohm. Y vamos a resolver un pequeño ejercicio y algunos ejercicios más. Esta es la motivación, como que les dije, donde nos dice que un cargador de celular de 12 voltios con una corriente de 4 amperios y nos dice que cuál es el valor de la resistencia que tiene el cargador de celular. Esta es la motivación que vamos a resolver al final de la clase. La ley de Ohm. La ley de Ohm se descubrió por George Simon Ohm en 1827, donde nos dice que la corriente es un circuito de corriente continua que varía directamente proporcional con la diferencial de potencial, eso quiere decir con el voltaje, e inversamente proporcional con la resistencia, y también asimismo con lo que es la corriente. Eso es lo que define la ley de Ohm, que nos define que es voltaje es igual a corriente por resistencia, donde el voltaje está en voltios, la corriente es en amperios y la resistencia es en ohmios. O también puede ser en milivoltios, en miliamperes y miliohms. O también en microvoltios, microamperes y microohmios. La versión micro es 10 a la menos 6 y eso. Donde las fórmulas que se dominan al despejarlo sería lo que es la corriente, viene a ser, si este pasa por este lado, sería el voltaje sobre la resistencia y viceversa. La resistencia es el voltaje sobre la corriente, donde se cumple que es inversamente proporcional y directamente proporcional con la fuente de voltaje, e inversamente. Las fórmulas que tenemos. Como ya dije, esta es la fórmula principal, donde voltaje es igual a I por R. De esta fórmula se describe lo que ya dije que la tensión, que es I por R, a la corriente, intensidad o la resistencia. De estas fórmulas también hay una fórmula donde se halla la potencia, que es V por I, el voltaje por la corriente. La potencia se mide en vatios, lo mismo el voltaje es en voltios y la corriente es en amperios. Y así mismo es donde se definen estas pequeñas ecuaciones que vienen de esta, donde nos podemos ver que acá no se usa lo que es la resistencia. Por ejemplo, si en un ejercicio nos dan una pregunta y nos pida ya lo que es la corriente, pero no te dan la resistencia, donde corriente es igual a voltaje por resistencia, pero no te dan la resistencia. Ahí tienes que hacer unas pequeñas abreviaciones con las dos ecuaciones principales y te vas a tocar con esto, que es potencia sobre voltaje. Y así viceversa, donde ya estás. Esta se puede mostrar. Vamos a mostrar lo que es la potencia. ¿Ya? Voltaje por corriente, donde nos da, por ejemplo, no te dan la corriente, pero te piden hallar lo que es la potencia. Tienes que hacer una abreviación a lo que es esta, donde acá no hay corriente, pero sí hay resistencia. Tienes que pasar de esta ecuación a esta ecuación. Y vamos a hacer una simple abreviación. Como potencia es igual al voltaje y no tenemos corriente, tenemos que hacer esto, pero corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esta simple ecuación lo reemplazamos en la otra ecuación, donde nos va a quedar que la potencia es igual al voltaje por la corriente, que viene a ser el voltaje por la resistencia. Y nos quedaría que la potencia es igual a V por V es V cuadrado sobre la resistencia. Y nos queda esta ecuación, que es
esta, y ahí sí podemos reemplazar, ya que no es necesario que tengamos la corriente para hallar la potencia. Y así todas las ecuaciones se demuestran respecto a esta ecuación y a esta ecuación. B por I. Respecto a estas dos ecuaciones, se puede hacer todas estas ecuaciones. Y empezamos con un ejercicio. Problema número 1. ¿Sí se entendió hasta ahí para empezar con los ejercicios? A ver, los, los leo. ¿Se entendió? Lo repito de nuevo. A ver, Jair, Jimena, Nixon, ¿todo claro? Ah, bueno, supongamos que sí. Todo claro, ¿verdad? A ver, les activo el audio por si quieren hablar. Ya, ahí pueden hablar si en caso quieren activar. Ah, vale, perfecto. Bueno, seguimos. Ejercicio, donde nos pide calcular la intensidad de corriente que alimenta a una lavadora de juguete, que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería de 30 voltios. Nos pide, nos pide hallar la corriente, la intensidad de corriente. Y tenemos esta fórmula, que es R por I, resistencia por corriente. Y nos pide lo que es la corriente. Despejamos lo que es corriente, nos queda el voltaje acá, y esto pasa a dividir. Como es multiplicación, nos queda esta fórmula que es corriente, voltaje y resistencia. Ahora tenemos que ver lo que es las variables, o sea, sus componentes. Por ejemplo, esto debe estar en voltios, en voltaje, la resistencia debe estar en ohmios y la corriente en amperios. Nos dice que el voltaje de 30 voltios está bien, la resistencia de 10 ohmios y piden la corriente, que debemos hallarlo en amperios. Reemplazamos. Voltaje es 30 y la resistencia de 10 ohmios y voltios. Ohmios sobre voltio es amperios. Y 30 sobre 10 es 3. Nos quedaría 3 amperios. Y si nos pidieran, por ejemplo, transformar el amperios a miliamperios, porque ya supongamos que las claves no hay 3 amperios, pero sí están en miliamperios las claves. Nos quedaría transformar amperios a miliamperios. Y para transformarlos se hace una pequeña abreviación. Por ejemplo, un amperio es, por ejemplo, no, un amperio es 1000 milivoltios. La milésima parte de un amperio. Disculpe. Los miliamperios son la milésima parte de un amperio. Sí, exacto. A ver, ¿dónde me quedé? Atrás. Ahí está, acá me quedé. Esto estaba haciendo. Sí, ya. Nos quedan 3 amperios y hay que transformarlo. Un amperio es, como dijo el compañero, no me acuerdo quién, es 1000 miliamperios. Y acá, como es multiplicación, se simplifican los amperios y quedaría 3 por 10, sería 3000 miliamperios.
y ahí buscamos la clave y supuestamente debe estar si está en miliamperios. 3000 miliamperios es lo mismo que decir 3 amperios. Sí, y esta es la clave, una de las dos. Las dos son la misma. Y nos vamos al ejercicio, problema 1. Al problema 1. Determinar el valor de la resistencia que se obtiene. ¿Quién va a entrar? Bienvenido, Michelle. ¿Eres nueva, Michelle? Sí. Ah, ok. Sí, ya me acuerdo. Ya sigamos. El problema 2. No, el problema 1. El 2 ya lo hicimos. Donde nos dice determinar el valor de la resistencia, donde la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y nos dice que se obtiene de un circuito de 110 voltios, el voltaje de 110, y a su vez pasa una corriente de 3 amperios. Nos pide ya la resistencia. Lo primero que ver es las variables con las que están definidas cada voltaje, resistencia, corriente. Vemos que el voltaje está en voltios, está bien, y la corriente es en amperios. Por lo tanto, la resistencia nos va a salir en ohmios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hasta ahí todo bien del primer ejercicio. ¿Todo claro? Sí, ¿verdad? Para pasar al segundo ejercicio. ¿Todo claro? Con Sánchez. Vale. Está bien. Ya. Ya, segundo ejercicio nos quedamos en la corriente. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Como ya vimos las variables, nos vamos a reemplazar. 30 voltios sobre 10 ohmios. No, este ya lo hemos hecho. Es la anterior. La resistencia, perdón. Nos pide el voltaje que es de 110 voltios sobre la corriente que es de 3 amperios, perdón. 3 amperios y voltios. Voltios sobre amperios nos quedan ohmios. Ohmios y 110 entre 3. ¿Cuánto es? A ver, estimados. 36.67, redondeado. 36.67, ¿verdad? Sí. 36,67. Listo. No, no es necesario sombrero. Está redondeado. Y ya. Y nos queda esto. Ahora vamos a cambiar algunas variables, ¿ya? Para ver si lo podemos hacer. Que este voltios esté en milivoltios y el amperja que es el mismo. Y nos piden hallar la resistencia. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo, pero hay que hacer el cambio de 110 voltios a milivoltios a voltios, donde empezamos con eso primero, porque tenemos que tener todas las variables. De nuevo hacemos lo mismo, 110 milivoltios a voltaje. Nos dice que, a ver, lo mismo, un voltio lo ponemos arriba. Un voltio es igual a 1000 milivoltios, ¿verdad? Hasta ahí sí, ¿verdad? 1000 milivoltios, un voltaje, un voltios. Donde simplificamos el milivoltios, con milivoltios se van,
y nos queda voltios, donde este 1000 es lo mismo que decir 10 a la 3. Sí, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo ok? 10 a la 3. Y dividimos. 110 milivoltios se fueron, queda voltios entre 10 a la 3. O también podremos hacer otra abreviación. Como este lo subimos para arriba, sería con signo negativo, que sería 110 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿verdad? O también lo podemos poner en la calculadora, que lo sacamos 3 nomás. 1, 2, 3, que nos quedaría 0,110 voltios. Esto es lo mismo que decir 110 por 10 a la menos 3. Es lo mismo. Estos dos son lo mismo. Y empezamos a trabajar. Trabajamos con cualquiera de los dos. En este caso se ve más bonito el de acá. 10 a la menos 3. Y nos vamos a reemplazar. Donde nos queda 110 por 10 a la menos 3 voltios. Y reemplazamos, donde la resistencia es igual al voltaje, que viene a ser el que tenemos ahora. 110 por 10 a la menos 3 voltios. Y recuerden, este ya no es el voltaje, es 110 milivoltios, pero lo hemos transformado a voltios para poder reemplazar en lo que es la ecuación. Y la corriente que es en amperios, que es lo mismo, 3 amperios, y donde voltaje sobre amperios es igual ohmios. Y nos queda reemplazar. Esto sí lo tengo que efectuar en una calculadora o lo hacemos así, que sale 30 y... no me acuerdo. Vamos a ver. 33, 3.37 ohms. Sí. 36 punto No, 3.37, porque 110 elevado a la 10 a la menos 3 sería 0.11. 67, ¿verdad? 37, 3.37. 37. Pero no era lo... Ya, En 3.37. voltios, se ha pasado a voltios. Exacto, sí. Ohmios. Sí. Y esa es la respuesta. Y ahí tenemos lo que es la respuesta en ohmios. Y esos son los dos ejercicios que hemos hecho en esta sesión. Ahora nos vamos a lo que es la conclusión, donde hemos explicado un poco de teoría, hemos realizado los ejercicios, dos ejercicios, y se resolvió la motivación. Vamos por la motivación. La motivación, donde nos dice que un cargador de celular de 12 voltios, acá es 12 voltios, con una corriente de 4 amperios. 4 amperios nos pide hallar cuál es el valor de la resistencia que tiene el cargador de celular. Nos piden hallar esta resistencia. Y como todos vemos que está en voltios, amperes, la resistencia normal lo podemos reemplazar. Y nos quedaría que resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Vemos que todos están en amperios en voltios, simplemente reemplazamos 12 sobre 4, que nos quedaría 3 amperios, ¿verdad? Y esta es la corriente que circula por este cargador de celular de 12 voltios, con una resistencia de... No, con resistencia de 3 ohmios, perdón. La resistencia es de 3 ohmios y la corriente es de 4 amperes. Esa es la resistencia que tiene este cargador, de 12 voltios con 4 amperios. Y hemos resolvido lo que es la motivación. Y eso sería la clase de hoy, estimados. ¿Se entendió o alguna duda? ¿Algunas preguntas? Los escucho. ¿Todo ok?
En ese caso vamos a por el quiz, que son unas 3 preguntas, si no me equivoco, para marcar. Sí, ahí les comparto el link. Un momento, por favor. No se vayan a ir porque tienen que marcar asistencia también. Ahí les comparto el link. Les comparto por acá y por el grupo, ¿sí? Ahí les comparto el quiz. Vayan ingresando, por favor. Les envío al WhatsApp y por el mic también por mensajes. Por ahí está el quiz. Y después coordinamos con lo que es la asistencia. Ingresen, por favor. A ver, ingresen aquí. Solo hay 4 que han ingresado. Son 3 preguntas nada más. Unos minutos más esperamos, ¿sí? Ingresen al quiz. Ingresen al quiz. Faltan unos cuantos más para poder empezar.
Unos 4 minutos más y empezamos con el quiz ya. Vayan ingresando los que faltan.
Ya, a ver, vamos a dar comienzo a lo que es el quiz. Lo vamos a iniciar, ¿sí? Son solo 3 preguntas nomás que hemos puesto en el quiz. A ver, estimados, nos hemos confundido del quiz. Ingresen al nuevo quiz, por favor, lo voy a enviar al grupo. Para empezar ahora mismo. Vaya ingresando. Y al link ya lo mandé, falta enviar al grupo. Ya le enviaron el quiz. Ese es el nuevo quiz. Nos hemos confundido, perdón. Ingresen al quiz. Ya, hay 3. Ingresen para iniciarlo ahora mismo. Ya, ahora sí vamos a dar comienzo al quiz. Son solo 3 preguntas nada más.
Bien, estimados, les enviaré la asistencia un rato, ¿sí? Un ratito, no se desconecten para ver qué ejercicios se equivocaron. Les estoy enviando la asistencia por el mic, por favor. Marquen su asistencia. Ya, a ver, estimados, he visto que en esta pregunta se han equivocado. ¿De pantalla? Sí se ve, ¿verdad? Mientras van marcando su asistencia. Acá nos piden hallar lo que es la resistencia, que es B sobre I. Y como vemos que todo está en voltios y amperios, solo nos queda reemplazar, que es 11 entre 5. Y si esto lo metemos a la calculadora, nos da 2,2 ohmios, si no me equivoco. Sí, y esa sería la respuesta. Y ha habido, se deben haber equivocado por lo que he puesto, kilo ohmios, o 3 voltios, amperios, y una vía ohmios. Por eso debía haber sido. Bueno, eso es todo, estimados. Marquen su asistencia nomás y este sería el fin de la clase. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Ninguna pregunta, ¿verdad? ¿O hay alguna pregunta? Si no, hasta acá terminaría la clase. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿Esa ley para qué tipo de corrientes? ¿Para los dos tipos de corriente que nos mencionaron, la continua y la alterna, o tan solo para la continua? es para ambas, pero hay una pequeña diferencia. A ver, déjame ver dónde lo hago. Ah, acá. Ya. Mira, para continua es lo que es voltaje, corriente y resistencia. Ese es para corriente continua. Pero para alterna es lo mismo, voltaje, que sería en senoidal, la corriente, que es lo mismo en amperios, pero no se le llama resistencia, Potencia. tampoco. Se le llama impedancia. Y la impedancia está definida por tres componentes, que es la resistencia, la normal, la que sabemos, el inductor, que viene a ser las bobinas, el L, y la capacitancia, que viene a ser el capacitor, el C. Y cada uno de estos tiene su propia fórmula. La resistencia es normal, es en ohmios, es números enteros, pero la inductancia está definida por otro, que es la frecuencia angular, lo hago bien, el L es igual a la frecuencia angular por la frecuencia.
No, por L, perdón. Frecuencia angular por L. Ese es el L. Y el L está medido en Hendrickson. ¿Qué se llama? En H. Y el otro sería el capacitivo, que es la capacitancia, que se relaciona por esta fórmula, que es 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia. Y esta capacitancia está en... No me acuerdo. Espérate. No me acuerdo esto. Espera, déjame ver. Lo tenía en la lengua. Eh, la capacitancia está en... Ah, en microfaradios. Sí, microfaradios. Ya, está en microfaradios. En Faraday está, mejor dicho. Hay microfaradios, ya. Y la resistencia que está en ohmios. Y la frecuencia angular también tiene otra fórmula, que es dos veces la pi por la frecuencia, que es la frecuencia dependiendo cada país, en caso Perú es 60 hercios, y por la capacitancia, que está en Faraday. Y esa es la frecuencia de capacitancia del inductor capacitivo. Inductor de la capacitancia. 1 sobre 2 pi por la frecuencia por el capacitivo, que está en Faraday. Y el del inductor, que es L, solo es frecuencia angular por el L, que es en Hendrix. Y también la frecuencia angular es 2 veces pi por la frecuencia, dependiendo de cada país, por el L. Y eso es lo que viene a ser la ley de Ohm en corriente alterna. Pero esto todavía no lo vamos a ver. Ese es para otro tema, otro taller, que es circuitos eléctricos. Ahí se ve más lo que es estos y todavía más lo que es en paralelo, que es un poco más de integrales y derivadas. Ese es para otro taller. No está, acá solo vamos a ver lo que es corriente continua. Un impuesto anual proyectado de 588 soles. Y ahora, Wesley, ahora sí vamos a calcularla. ¿Eso es todo? ¿Se entendió? Sí, entonces esa fórmula mayormente se acoplaría a la corriente continua, no a la alterna. Corriente continua. Para la alterna es otro tipo, más de integrales y derivadas. Listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Eso es todo, ¿verdad? Marquen su asistencia, nomás no se olviden, porque creo que el taller solo acepta máximo una falta. Y eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que tengan buen día.